Bueno, estamos con artículo 19, es octubre de 2014 y justamente se cumplen 10 años de que recibí las primeras amenazas de muerte por investigar a las redes de pornografía infantil y de trata de niñas y niños en México. En este momento estoy acompañada por los abogados de artículo 19 para presentar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU mi caso, que ya llegó hasta las Cortes más altas de México y permaneció en impunidad. No solamente queremos presentar mi caso y tenemos una reunión con el alto comisionado, sino además queremos explicar cómo la impunidad, en mi caso particular, por tortura, por ataques a la libertad de expresión, engloba a una serie de ataques también a otras periodistas que no pueden estar aquí porque están muertas, han sido asesinadas en México, colegas periodistas que han sido levantados y no sabemos su paradero, y otros colegas que han sido asesinados, incluso uno de ellos esta semana. Nuestra intención es justamente esa, poder evidenciar las condiciones en las que está trabajando la prensa en México, pero también explicar un poco cómo se construye la impunidad en México. Me parece que mi caso justamente cubre todas las violaciones a los derechos humanos como defensora de los derechos humanos, a las libertades individuales, a la libertad de expresión, violencia de género, tortura y violencia sexual por parte de servidores públicos que me encarcelaron ilegalmente. Es decir, están todos estos componentes plenamente demostrados en las Cortes mexicanas y ahora están aquí en Ginebra. Hemos tenido reuniones con organizaciones, con periodistas, con organizaciones de derechos humanos, obviamente, y la intención es seguir evidenciando la situación de México, porque si alguien tiene claro el panorama y las condiciones en las que se construye la violencia y la impunidad y los vínculos entre los actores públicos y el crimen organizado en México, somos las y los periodistas y activistas. Es decir, hay ya una buena corriente de activistas y periodistas mexicanos que estamos buscando otras vías para que la comunidad internacional entienda el significado de la impunidad en México. Bueno, mi caso es el primer caso individual que se presenta ante el comité. Lo que esperamos es que puedan atraerlo y solicitar a México no solamente el expediente que nos han ocultado, digamos que ilícitamente, desde la Suprema Corte y desde la Procuraduría General de la República, pero también lo que queremos es volver a traer la discusión sobre los ataques a la libertad de expresión y lo que esto significa para un país como México. A lo largo de los últimos 10 años, las y los periodistas, particularmente quienes hemos estado involucrados en la investigación sobre los vínculos entre servidores públicos, la delincuencia organizada y las violaciones a los derechos humanos en general, hemos dicho que teníamos elementos suficientes para sospechar de limpieza social por parte de algunos miembros del ejército mexicano, que teníamos suficientes elementos para sospechar de la inversión sospechosa, digamos, en las guardias comunitarias que estaban empezando a nacer en México, y ahora tenemos el escenario plenamente claro. Es decir, la desaparición y probable masacre de los estudiantes de Guerrero nos demuestran que no solamente en el norte del país tenemos los elementos, digamos, de prueba para demostrar que hay un narcoestado. Es muy claro, por lo menos el caso de Guerrero, que es el resultado de la narcopolítica, es decir, todas aquellas personas que se resisten a que gobiernen personas vinculadas con los cárteles están siendo perseguidas y en este caso creemos desaparecidas por lo menos, y en el peor de los escenarios asesinadas en grupo. Y en el caso del Estado de México tenemos también la prueba ya admitida por el propio ejército mexicano por primera vez desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en México, que hay grupos de militares en México que están asesinando civiles sin ningún motivo más que creer que merecen la muerte cualquier persona sospechosa, particularmente jóvenes. México es un estado fuerte, pero al mismo tiempo es un estado profundamente contaminado en su interior por miembros de los cárteles. Hay claramente una colusión entre servidores públicos y miembros de los altos mandos de la delincuencia organizada, no solamente en diferentes estados, sino también al interior de la propia federación. Y esto hace mucho más complicada la situación porque
Transparencia Internacional nos dice que el 94% de todos los crímenes en México quedan impunes. Esto lo que te demuestra es que hay una falta de voluntad concreta, específica y prácticamente estructural para que se haga justicia. Y esto tiene que ver con que en un ámbito de corrupción tan generalizada, los políticos pueden prácticamente hacer lo que les dé la gana, incluso enriquecerse a partir de la corrupción y de la impunidad y la violencia.